Rastrear mi ubicación es controlador, dijo. Así que lo desactivé. Una hora después, apareció una alerta de fraude por 2 boletos de primera clase a Cancún. ¿La respuesta de su padre cuando se lo conté? ¿Lo hizo de nuevo? Pensé que conocía a Sofía después de 2 años juntos, pero esa carne asada en casa de su primo lo cambió todo entre nosotros. Estaba junto a la parrilla, hablando con su tío sobre béisbol, cuando mencioné casualmente que había notado que la ubicación de Sofía la mostraba en el centro más temprano cuando ella había dicho que estaba en la conferencia trimestral de su firma de mercadotecnia en el Hotel Marquis Reforma. Las palabras salieron con bastante inocencia. No intentaba atraparla en nada, solo conversaba sobre cómo el GPS puede fallar a veces. Sofía lo escuchó desde el otro lado del patio, y su rostro se puso pálido, y luego inmediatamente rojo de ira. «¿Puedo hablar contigo adentro un minuto?», dijo, su voz tensa por una furia apenas contenida. En el momento en que entramos en la cocina, explotó. «¿Has estado rastreando mi ubicación? ¿Hablas en serio, Javier? Eso es increíblemente controlador e invasivo, y no puedo creer que violaras mi privacidad de esa manera». Intenté explicar que ambos habíamos compartido nuestras ubicaciones hace meses por razones de seguridad, para saber si el otro había llegado bien a casa o si alguien llegaba tarde, pero ella no quería escucharlo. «No me importa cuál fue la razón original», espetó. «Lo estás usando para espiarme, para cuestionar dónde estoy y qué estoy haciendo. Este es exactamente el tipo de comportamiento tóxico que arruina las relaciones». Su voz se estaba haciendo más fuerte, y podía ver a los miembros de su familia mirando hacia las ventanas de la cocina. «Sofía, no te estaba espiando», dije. Solo noté que la ubicación parecía incorrecta y pensé que tal vez la aplicación estaba funcionando mal. No te estaba vigilando ni tratando de atraparte en nada. Pero ella estaba en racha, paseándose por la pequeña cocina como un animal enjaulado. Se trata de confianza, Javier. O confías en mí o no, y claramente, no lo haces si sientes la necesidad de monitorear cada uno de mis movimientos como si fuera una criminal. La acusación me dolió porque yo sí confiaba en ella, o eso creía. Confío en ti. Nunca te he dado ninguna razón para pensar lo contrario. Dejó de pasearse y me clavó una mirada que se sentía como hielo. Entonces, demuéstralo. Borra la aplicación de rastreo. Deja de comprobar dónde estoy. Trátame como una adulta que puede manejar su propia vida sin tu vigilancia constante. Cuando dudé, lanzó el ultimátum que me atormentaría durante meses. Hablo en serio. O borras esa aplicación ahora mismo y prometes detener este comportamiento controlador, o hemos terminado. No estaré en una relación con alguien que no respeta mi autonomía. La amenaza me golpeó como un golpe físico. 2 años juntos, conversaciones sobre mudarnos juntos, conocer a nuestras familias. Todo pendiendo de un hilo por algo que nunca había considerado controlador. Está bien, dije en voz baja, sacando mi teléfono. Tienes razón. Lo siento. No me di cuenta de cómo se interpretó. Borré la aplicación, buscar a mis amigos, allí mismo, en la cocina de su primo, mientras ella observaba con los brazos cruzados. El alivio en su rostro fue inmediato y dramático, como si una persona completamente diferente hubiera surgido de repente. Gracias, dijo, acercándose y rodeándome con sus brazos. Sé que no lo hiciste con mala intención, pero los límites son muy importantes para mí. Necesito saber que respetas mi independencia. La transformación fue tan completa que me dejó aturdido. Un minuto estaba amenazando con terminar nuestra relación, y al siguiente se acurrucaba contra mi cuello como si nada hubiera pasado. Tal vez deberíamos planear esa escapada de fin de semana de la que hablamos, dijo, su voz ahora suave y afectuosa. He estado tan estresada con el trabajo últimamente, y un tiempo juntos fuera suena perfecto. Cuando nos reincorporamos a la carne asada, Sofía volvió a ser su encantadora y sociable versión de sí misma, riéndose de los chistes de su tío y elogiando la ensalada de patatas de su tía. Pero algo se sentía extraño en toda la interacción. La intensidad de su ira, la velocidad de su cambio de humor, la forma en que inmediatamente comenzó a planear viajes románticos en el momento en que borré la aplicación. No cuadraba. Dejé de lado ese sentimiento, decidido a ser el novio confiado y no controlador que aparentemente necesitaba que fuera. Durante las siguientes semanas, observé a Sofía establecer patrones que incomodaban a mi mente de ingeniero.
Aunque intenté suprimir mi naturaleza analítica por el bien de nuestra relación, ella comenzó a trabajar hasta tarde 3 noches a la semana, siempre con explicaciones vagas sobre presentaciones para clientes o revisiones de campañas que nunca parecían resultar en victorias dignas de celebrar. Lo siento, cariño. Industrias Garza está siendo muy exigente con su lanzamiento del cuarto trimestre, escribía en un mensaje de texto a las 6 de la tarde cuando la esperaba en casa para cenar. Probablemente no terminaré hasta las 9 o las 10. Cuando finalmente llegaba a casa esas noches, se veía más enérgica que agotada, lo que me pareció extraño para alguien que supuestamente había estado trabajando arduamente con hojas de cálculo, de mercadotecnia y resúmenes creativos durante 12 horas. Su vestuario de trabajo también cambió. Las blusas conservadoras y los pantalones a medida que siempre había usado fueron reemplazados por vestidos más ajustados, escotes más bajos y zapatos que parecían poco prácticos para un entorno de oficina. Estoy tratando de proyectar más confianza, explicó cuando elogió un vestido rojo particularmente llamativo. Mi supervisor mencionó que las mujeres exitosas en mercadotecnia necesitan llamar la atención, no pasar desapercibidas. Tenía sentido en teoría, pero la mujer que solía quejarse de usar tacones para las reuniones con clientes de repente los usaba todos los días. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano de formas que nunca antes lo había sido. Atendía llamadas en el baño, salía para responder mensajes de texto y la sorprendí durmiendo con el boca abajo debajo de la almohada, algo que nunca había hecho en 2 años juntos. Son solo cosas del trabajo, decía cuando mencioné que su teléfono parecía vibrar constantemente. Desde que se lanzó la cuenta de Herrera, todos quieren actualizaciones a todas horas. En realidad, es un buen problema que tener. La ropa cara no fue la única nueva adición a su guardarropa. Bolsos de diseñador, joyas que nunca antes había visto, perfume que costaba más que nuestro presupuesto mensual de supermercado, todo ello aparecía con explicaciones sobre rebajas, bonificaciones o regalos de clientes agradecidos. Sofía, ese es un brazalete hermoso, le dije una mañana mientras se preparaba para ir a trabajar. Gracias. Lo encontré en esa pequeña boutique del centro. Tenían una gran venta de liquidación. Pero cuando lo busqué en línea más tarde, el brazalete era de Tane y se vendía al por menor por 15.000 pesos. Difícilmente territorio de venta de liquidación con su salario de coordinadora de mercadotecnia. Cuando sugerí que cenáramos con sus padres el siguiente fin de semana, el entusiasmo de Sofía se desvaneció como si alguien hubiera accionado un interruptor. Oh, ya sabes cómo son. Papá siempre está trabajando en algún proyecto y mamá se estresa cuando tiene que cocinar para la gente. Quizás deberíamos esperar hasta que las cosas se calmen en su casa. Fue una respuesta extraña, considerando que sus padres nos habían estado pidiendo que los visitáramos durante meses y a Sofía normalmente le encantaba presumir de mí ante su familia. Cada intento de concretar planes con sus padres se encontró con evasivas similares y, finalmente, dejé de sugerirlo. Me dije a mí mismo que estaba cumpliendo mi promesa de ser menos controlador, de darle el espacio y la independencia que exigió en la carne asada. Como ingeniero mecánico, estaba acostumbrado a resolver problemas recopilando datos e identificando patrones. Pero me obligué a ignorar los datos que se estaban acumulando. La confianza, me recordaba a diario, significaba aceptar sus explicaciones sin investigar, incluso cuando esas explicaciones se sentían cada vez más débiles. Estaba revisando los informes de presupuesto trimestrales en mi firma de ingeniería cuando mi teléfono sonó, con un número que no reconocí. ¿Señor Torres? Soy Jessica, del Departamento de Detección de Fraudes de BBVA. Llamamos por una actividad inusual en su tarjeta de crédito conjunta que termina en 4782. Sentí un vuelco en el estómago de inmediato. Sofía y yo habíamos abierto esa cuenta hacía 6 meses para gastos compartidos y emergencias, y nunca habíamos tenido ningún problema. ¿Qué tipo de actividad inusual?, pregunté, minimizando mi hoja de cálculo y agarrando un bolígrafo. Estamos registrando 2 boletos de avión de primera clase comprados ayer por la noche para viajar a Cancún, por un total de 50.000 pesos. También hay una reserva de hotel en el Yat Ziva por 3 noches a 9.000 pesos por noche y varios cargos en restaurantes y lugares de entretenimiento de alta gama. La actividad inusual total es de 150.000 pesos en las últimas 18 horas. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Sofía se había ido el viernes por la mañana a lo que describió como un retiro obligatorio de formación de
equipos en las montañas, un fin de semana de bienestar corporativo que su firma de mercadotecnia supuestamente organizaba cada trimestre. No autoricé ninguno de esos cargos, dije, mi voz sonando distante incluso para mí mismo. Mi novia está actualmente en un retiro de trabajo a unas 3 horas al norte de aquí. No hay forma de que esté en Cancún. El tono de Jessica se volvió más serio. Señor, necesito preguntarle, ¿tiene motivos para creer que su tarjeta ha sido robada o comprometida? Porque estos cargos se realizaron con verificación con chip y NIP, lo que sugiere que alguien tenía la posesión física de la tarjeta. Posesión física. Sofía tenía la tarjeta. Habíamos acordado que la llevaría para emergencias durante su fin de semana de retiro. ¿Puede decirme exactamente dónde se originaron estos cargos?, pregunté, ganando tiempo mientras mi mente corría a toda velocidad. Los boletos de avión se compraron en línea, pero los cargos del hotel y los restaurantes provienen todos de establecimientos de Cancún. El cargo más reciente fue esta mañana en un lugar de espectáculos llamado Coco Bongo. Mis manos temblaban mientras anotaba los detalles. Sofía me había enviado un mensaje de texto el viernes por la noche diciendo que el centro de retiros tenía mala cobertura de celular y que podría estar incomunicada durante el fin de semana. Ahora me enteraba de que aparentemente se estaba dando la gran vida en Cancún con nuestra tarjeta de crédito compartida. Necesito bloquear esta tarjeta de inmediato, dije. Definitivamente son cargos fraudulentos. Después de colgar, me senté en mi oficina mirando mi teléfono durante 10 minutos, tratando de convencerme de que había alguna explicación que no implicara que Sofía me mintiera sobre todo. Quizás alguien le había robado el bolso. Quizás hubo un robo de identidad. Quizás el banco había cometido un error y estos cargos pertenecían a otra persona. Pero en el fondo de mi ser, ya sabía la verdad. Simplemente no estaba listo para enfrentarla todavía. En contra de cada promesa que había hecho de ser menos controlador, descargué la aplicación, buscar a mis amigos, de nuevo y le envié a Sofía una solicitud de ubicación. Mis manos temblaban mientras esperaba que la aceptara, sabiendo que podría no hacerlo si intentaba ocultar algo, pero su teléfono aceptó automáticamente. Aparentemente, nunca había cambiado su configuración desde que compartimos ubicaciones por primera vez hace meses. El pequeño punto azul apareció en mi pantalla, y mis peores temores se confirmaron. El teléfono de Sofía estaba efectivamente en Cancún, mostrando específicamente su ubicación en el Hotel Yatsiba, exactamente donde se había cargado a nuestra tarjeta de crédito una suite de lujo. Tomé capturas de pantalla de todo, la alerta de fraude del banco, los datos de ubicación, las marcas de tiempo que demostraban que no estaba ni cerca de ningún centro de retiros corporativos. Mi formación como ingeniero se activó, y documenté metódicamente cada pieza de evidencia mientras mi vida personal se desmoronaba a mi alrededor. La mujer a la que había estado planeando proponerle matrimonio el próximo mes estaba cargando miles de pesos a nuestra cuenta compartida mientras mentía sobre su paradero, y no tenía idea de con quién estaba realmente o cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. Mi primera llamada fue al centro de retiros, La Montaña, el lugar donde Sofía afirmaba que su empresa estaba llevando a cabo su fin de semana de formación de equipos. Hola. Estoy tratando de localizar a alguien de Mercadotecnia Cumbre que debería estar asistiendo a su retiro corporativo este fin de semana, dije, tratando de mantener la voz firme. La recepcionista fue amable pero estaba confundida. Lo siento, señor, pero no tenemos ningún grupo corporativo aquí este fin de semana. Nuestro próximo retiro corporativo programado no es hasta finales del próximo mes. La confirmación me golpeó como un mazazo, pero necesitaba más información antes de confrontar a Sofía. Había una persona que podría darme respuestas, su padre, Roberto, quien siempre había sido directo conmigo durante los 2 años que lo conocía. Roberto era un detective de policía retirado, y Sofía había mencionado más de una vez que él tenía una habilidad asombrosa para detectar cuando la gente mentía. Siempre me había llevado bien con él, conectando a través de proyectos de fin de semana y partidos de fútbol, así que llamarlo no se sentía completamente fuera de lugar. Hola, Roberto, soy Javier, dije cuando respondió. Estaba pensando en sorprender a Sofía cuando regrese de su retiro de trabajo mañana, quizás llevarla a algún lugar agradable. ¿Les gustaría a ti y a Margarita unirse a nosotros para cenar? El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Cuando Roberto finalmente habló, su voz tenía un peso que me oprimió el pecho. Javier, necesito preguntarte algo,
y quiero que respondas con honestidad. ¿Lo hizo de nuevo? La pregunta quedó suspendida en el aire como una pistola cargada. ¿Hizo qué de nuevo?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya se retorcía de pavor. Roberto suspiró profundamente, el sonido de un hombre que había pasado por este camino antes. El mentir sobre dónde está, las historias elaboradas sobre viajes de trabajo o conferencias que no existen, el comportamiento reservado seguido de compras caras que no puede explicar. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Roberto, ¿de qué estás hablando? Otra larga pausa. Luego, la voz de Roberto se volvió suave pero firme. Javier, la última relación de Sofía terminó cuando David descubrió que ella había estado usando su tarjeta de crédito para financiar viajes secretos. Le dijo que estaba visitando a su abuela enferma en Oaxaca, pero él descubrió que en realidad estaba en Los Cabos con otro hombre. Cuando la confrontó, ella tenía toda una historia preparada sobre robo de identidad y cómo alguien debió haber robado su información. Los paralelismos eran tan exactos que sentí un déjà vu. ¿Cuánto tiempo duró eso?, pregunté. Unos 4 meses antes de que David la descubriera. Y antes de David, estaba Miguel, quien descubrió que ella había estado mintiendo sobre visitas de fin de semana a su compañera de cuarto de la universidad. Resultó que se estaba quedando en hoteles caros con chicos que había conocido en línea, todo cargado a tarjetas de crédito a las que había tenido acceso por diversos medios. La voz de Roberto se volvió más triste. Margarita y yo hemos intentado ayudarla, le hemos conseguido terapia, hemos pagado por asesoramiento financiero, pero Sofía siempre tiene una excusa para justificar por qué las situaciones no fueron su culpa. Es nuestra hija y la amamos, pero hemos tenido que aceptar que tiene un patrón de comportamiento engañoso en las relaciones. Me sentí mal del estómago. ¿Por qué nunca me advirtieron sobre esto? Porque esperábamos que hubiera cambiado. Han pasado casi 2 años desde la situación con David, y parecía diferente contigo, más estable, más honesta. Pensamos que tal vez finalmente había madurado. Roberto hizo una pausa. Pero cuando mencionaste un retiro de trabajo, mi corazón se hundió. Ese es exactamente el tipo de tapadera que ha usado antes. Le conté sobre los cargos de Cancún, el falso centro de retiros, el rastreo de ubicación que la mostraba en el Yatsiba. Roberto escuchó sin interrupción, luego dijo algo que me heló la sangre. Javier, lo siento. Debería haberte contado sobre su historial, pero Margarita me convenció de que debíamos darle a Sofía el beneficio de la duda. Pensamos que había aprendido de sus errores. La conversación continuó durante otros 10 minutos, con Roberto completando detalles sobre el patrón de comportamiento de Sofía que explicaban tantas cosas que yo había pasado por alto, la ropa cara, las llamadas telefónicas secretas, la resistencia a las cenas familiares donde sus padres podrían revelar accidentalmente verdades inconvenientes. Para cuando colgué, sentí que había estado viviendo con una completa extraña. El domingo por la noche, Sofía entró por la puerta de nuestro apartamento con la misma sonrisa radiante que había lucido después de borrar mi aplicación de ubicación, llevando una pequeña bolsa de lona y luciendo notablemente renovada para alguien que supuestamente había pasado 3 días haciendo ejercicios de confianza y actividades de formación de equipos en las montañas. Hola, cariño, te extrañé mucho, dijo, dejando caer su bolsa y rodeándome con sus brazos. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Había pasado horas preparándome para este momento, imprimiendo extractos bancarios, capturas de pantalla de su ubicación en Cancún y registros de llamadas del centro de retiros que no existía. Todo estaba dispuesto sobre la mesa de nuestro comedor como evidencia en un tribunal. Pero quería darle una oportunidad de decirme la verdad. ¿Cómo estuvo el retiro?, pregunté, estudiando su rostro cuidadosamente. Dios mío, fue tan intenso, dijo, lanzándose inmediatamente a una historia elaborada. Hicimos estos ejercicios de equipo increíblemente desafiantes, escalada en roca, actividades de fomento de la confianza. El facilitador era un exmiembro de las Fuerzas Especiales de la Marina que llevó a todos a sus límites absolutos. Honestamente estoy agotada, pero fue exactamente lo que nuestro equipo necesitaba. Estaba tan animada, tan detallada, tan convincente que casi dudé de mi propia evidencia. Eso suena increíble. ¿Dónde exactamente estaba ubicado el centro de retiros de nuevo? A unas 3 horas al norte, en una zona montañosa remota cerca de Valle de Bravo. La cobertura de celular era terrible, por eso estuve tan incomunicada.
Creo que tuve quizás 2 barras de señal en todo el fin de semana. Asentí lentamente, luego señalé hacia el comedor. Sofía, necesito que veas algo. Su rostro cambió en el momento en que vio los papeles extendidos sobre nuestra mesa. El color desapareció de sus mejillas y su postura segura se desmoronó. ¿Qué es todo esto?, preguntó, aunque su voz me dijo que ya lo sabía. Estos son los extractos de nuestra tarjeta de crédito que muestran 150.000 pesos en cargos de Cancún este fin de semana. Vuelos de primera clase, una suite de lujo en el Yatsiba, cenas caras, espectáculos, todo mientras supuestamente estabas en un retiro de equipo sin cobertura de celular. La observé pasar por diferentes respuestas como alguien cambiando de canal frenéticamente. Eso es imposible. Debe haber algún error. Estuve en el retiro. Javier, tienes que creerme. Cuando le mostré los datos de ubicación de su teléfono, que la mostraban claramente en el Yatsiba, intentó un enfoque diferente. Dios mío, alguien debe haber robado mi identidad. Esto es aterrador. Necesitamos llamar a la policía y denunciar este fraude de inmediato. Pero cuando le dije que ya había llamado al centro de retiros y confirmado que no había eventos corporativos programados, su historia cambió de nuevo. Está bien, sí fui a Cancún, pero fui sola. Necesitaba espacio para pensar en nuestra relación después de esa pelea sobre el rastreo de ubicación. Me sentí sofocada y necesitaba alejarme para aclarar mi mente. Coloqué el recibo de 2 boletos de primera clase frente a ella. Estos son para 2 pasajeros, Sofía. ¿Con quién fuiste? Fue entonces cuando finalmente se derrumbó, sollozando de una manera que pareció genuina por primera vez en meses. No es lo que piensas. Fui con Marcos, pero no pasó nada entre nosotros. Es solo un amigo que se ofreció a ayudarme a procesar mis sentimientos sobre nosotros. Marcos. Su entrenador personal del gimnasio al que se unió hace 3 meses, al mismo tiempo que su horario de trabajo se había vuelto tan errático. ¿No pasó nada? Cargaste 140.000 pesos a nuestra cuenta conjunta para un fin de semana romántico en Cancún con otro hombre. Y no pasó nada. Entre sus lágrimas, la verdadera historia finalmente emergió. Había estado viendo a Marcos durante 3 meses, no solo como entrenador, sino como fuera que llamaran a su relación. La ropa cara, las llamadas telefónicas secretas, los regalos misteriosos. Todo había sido financiado con dinero que había estado desviando gradualmente de nuestras cuentas compartidas y sus propias tarjetas de crédito. Él me hace sentir viva de una manera que no me he sentido en años, sollozó. Contigo, todo es tan planeado y predecible. Marcos es espontáneo y emocionante, y me hace sentir que todo es posible. Miré a esta mujer con la que había planeado casarme, viéndola llorar por otro hombre mientras estaba sentada en el apartamento por el que yo había estado pagando, rodeada de evidencia de su elaborado engaño. ¿Cuánto de nuestro dinero has gastado en él?, pregunté en voz baja. No pudo mirarme. No lo sé exactamente. Quizás 270.000 pesos en los últimos meses, pero iba a devolverlo una vez que resolviera las cosas. 270.000 pesos. Más que todo mi fondo de emergencia. Sofía, empaca tus cosas. Te quiero fuera de aquí para el final de la semana. Levantó la vista con pánico en sus ojos. Javier, por favor. Cometí un terrible error, pero podemos superar esto. Cortaré todo contacto con Marcos. Devolveré cada centavo. Te amo, y sé que tú también me amas. Pero mientras la miraba, todo lo que sentí fue un profundo alivio. La mujer de la que me había enamorado nunca había existido realmente. Había sido una actuación cuidadosamente construida, diseñada para asegurar la estabilidad financiera mientras ella perseguía lo que realmente la emocionaba. No, Sofía. Hemos terminado. A las 24 horas de que Sofía se mudara, descubrí que terminar nuestra relación era solo el comienzo de mis problemas. Pasé la mañana del lunes en el banco presentando informes formales de fraude y obteniendo nuevos números de cuenta, asumiendo que eso cerraría este capítulo de mi vida. Estaba equivocado. El martes por la tarde, mi supervisor me llamó a su oficina con una expresión de preocupación. Javier, recibí una llamada inusual hoy de alguien que decía ser tu exnovia. Dijo que la has estado acosando y amenazando, y que teme por su seguridad. La acusación me golpeó como una bofetada.
¿Qué dijo exactamente? Afirmó que la has estado siguiendo, enviándole mensajes amenazantes y que tienes un historial de comportamiento controlador. Quería saber si teníamos un programa de asistencia al empleado para personas que lidian con problemas domésticos. Sentí que mi cara ardía de ira y vergüenza. Eso es completamente falso. No la he contactado desde que se mudó, y ciertamente no he amenazado a nadie. Mi supervisor, afortunadamente, conocía mi carácter lo suficiente como para ser escéptico. Supuse que probablemente era una tontería, pero tenía que informarte. Documenta todo, por si acaso ella intensifica esto. Las llamadas a mi familia comenzaron esa misma noche. Mi madre estaba confundida y molesta cuando me llamó. Javier, cariño, recibí la llamada más extraña de Sofía hoy. Estaba llorando y diciendo que había sido emocionalmente abusivo con ella durante toda su relación. Dijo que tenía miedo de contárselo a alguien mientras estaban juntos, pero que ahora se siente lo suficientemente segura como para hablar. Pasé una hora explicando la situación real a mi madre, quien afortunadamente me creyó, pero estaba impactada por el comportamiento de Sofía. Nunca habría esperado esto de ella, dijo. Siempre parecía tan dulce y genuina cuando la conocimos. Mi hermana recibió una llamada similar, al igual que mi hermano. Sofía había contactado sistemáticamente a cada miembro de la familia cuyo número pudo encontrar, inventando historias elaboradas sobre mi supuesto comportamiento controlador y amenazante. Cada conversación terminaba con ella pidiéndoles entre lágrimas que hablaran conmigo para que buscara ayuda para mis problemas de ira. Pero la parte más dolorosa fue ver a nuestros amigos en común elegir bando basándose en información incompleta. Sofía había llegado a ellos primero, y su versión de los hechos me pintaba como un ex obsesivo que no podía soportar que lo dejaran. Amigo, quizás deberías darle un poco de espacio, dijo mi amigo Paco cuando intenté explicar lo que realmente había sucedido. Parece muy afectada por todo. Incluso cuando le mostré a Paco los extractos bancarios y los informes de fraude, parecía incómodo, como si no quisiera involucrarse en el drama de la relación. Sofía se había posicionado como la víctima de manera tan efectiva que mi evidencia parecía los intentos desesperados de un ex controlador por justificar su comportamiento. El acoso se intensificó cuando comenzó a aparecer en lugares que sabía que yo estaría. En mi gimnasio el martes por la noche, allí estaba ella en una cinta de correr, asegurándose de que la viera. Cuando salí de mi edificio de apartamentos el miércoles por la mañana, estaba sentada en su coche al otro lado de la calle, observando. El jueves después del trabajo, me detuve en mi cafetería habitual y la encontré en una mesa de la esquina, con lágrimas corriendo por su rostro mientras hablaba en voz alta por teléfono sobre lo asustada que estaba de vivir sola. Comencé a documentarlo todo, capturas de pantalla de su ubicación cerca de mi edificio, horas y fechas de sus apariciones, declaraciones de testigos de vecinos que la habían visto merodeando en el estacionamiento. Cuando mencioné a mi abogado la posibilidad de obtener una orden de alejamiento, Sofía de alguna manera se enteró y llamó a mi madre de nuevo. Tengo tanto miedo de lo que Javier pueda hacer, sollozó por teléfono. Está intensificando su comportamiento, y ahora está tratando de usar el sistema legal para silenciarme. Roberto me llamó el viernes por la noche, su voz cargada de agotamiento y vergüenza. Javier, lamento mucho lo que Sofía está haciendo. Margarita y yo intentamos hacerla entrar en razón, pero está completamente convencida de que tú eres el villano en esta historia. Hizo una pausa, y pude oírlo luchar con sus palabras. Está viviendo en nuestro sótano ahora, y pasa la mayor parte de su tiempo en redes sociales creando cuentas falsas para monitorear lo que publicas. Nos ha mostrado capturas de pantalla de tu Instagram y Facebook, analizando tus actividades como si fuera una operación de vigilancia. La revelación de que ella estaba acosando activamente mis redes sociales mientras afirmaba que yo la estaba acosando a ella habría sido graciosa si no fuera tan perturbadora. También ha estado llamando al gimnasio donde trabaja Marcos, tratando de que lo despidan por supuestamente manipularla para tener la aventura, continuó. La esposa de Marcos se enteró de todo, y su matrimonio también se está desmoronando. Sofía parece pensar que si puede destruir su vida, de alguna manera eso hará que lo que pasó entre ustedes dos sea menos culpa suya. La voz de Roberto se quebró ligeramente. Soy un policía retirado, Javier, y he visto este patrón antes. Sofía está creando una realidad alternativa en la que ella es la víctima, y realmente lo cree. Margarita y yo vamos a insistir en que reciba ayuda profesional, pero mientras tanto,
quiero que sepas que testificaremos a tu favor si necesitas testigos de carácter para cualquier procedimiento legal. 3 meses después, finalmente comenzaba a sentirme yo mismo de nuevo. La investigación de fraude había concluido a mi favor, con todos los cargos revertidos y mi crédito completamente restaurado. A Sofía se le había exigido pagar una restitución de 285.000 pesos para evitar cargos criminales, dinero que aparentemente tuvo que pedir prestado a sus padres, ya que Marcos había sido despedido del gimnasio y estaba lidiando con su propio divorcio. Había cambiado mis rutinas por completo, encontrando un nuevo gimnasio, cafetería y supermercado para evitar cualquier posibilidad de encontrarla. La orden de alejamiento que finalmente había presentado había sido concedida después de que la seguridad del edificio proporcionara imágenes de ella acampando en mi estacionamiento durante horas. Mi supervisor de trabajo había sido increíblemente solidario durante toda la terrible experiencia, especialmente después de que Sofía cometiera el error de llamar a mi oficina una segunda vez, esta vez afirmando que yo había estado malversando dinero para financiar mi adicción al juego. Como mi firma de ingeniería manejaba contratos gubernamentales que requerían autorizaciones de seguridad, se tomaron muy en serio las acusaciones falsas y su equipo legal le envió una carta de cese y desistimiento. Me encontré con Roberto en la ferretería un sábado por la mañana, y hablamos durante unos minutos junto al mostrador de pinturas. ¿Cómo está Sofía?, pregunté, esperando genuinamente que estuviera recibiendo ayuda. Se mudó a Monterrey el mes pasado, dijo, pareciendo más viejo y más cansado de lo que recordaba. Margarita y yo finalmente tuvimos que cortar el apoyo financiero cuando nos dimos cuenta de que solo estábamos facilitando su comportamiento. Está viviendo con un tipo que conoció en línea, y según su Instagram, está trabajando en una oficina de bienes raíces allí. Hizo una pausa, estudiando una exhibición de pinceles. Ahora está en terapia, lo cual es bueno, pero todavía habla de ti a veces. Afirma que la abandonaste durante el momento más difícil de su vida y que solo estaba confundida y cometió algunos errores. Negué con la cabeza, asombrado de que incluso meses después, Sofía no pudiera aceptar la responsabilidad de mentir y robar sistemáticamente a alguien que la había amado. Por si sirve de algo, Javier, Margarita y yo sabíamos que eras bueno para ella. Sacaste lo mejor de Sofía durante un tiempo, y genuinamente pensamos que había cambiado. Lamento que no te advirtiéramos sobre su historial. Había comenzado a salir de nuevo recientemente, tomando las cosas con calma con una mujer llamada Raquel, que trabajaba en la firma de arquitectura junto a mi oficina de ingeniería. El contraste era sorprendente. Raquel insistía en dividir cada cuenta, era transparente sobre su horario y parecía realmente emocionada de presentarme a sus amigos y familiares. Lo más importante, cuando le expliqué mi política sobre compartir ubicaciones por razones de seguridad, pensó que era práctico y considerado, no controlador. Mi ex tenía algunos problemas de confianza, le había explicado cuando oficializamos nuestra relación e intercambiamos contactos de emergencia. Aprendí por las malas que la transparencia y la comunicación son lo que hace que las relaciones funcionen. Raquel había asentido pensativamente. Confiar pero verificar no es paranoia cuando alguien actúa consistentemente de manera sospechosa y se pone a la defensiva sobre la transparencia básica. De hecho, prefiero salir con alguien que ha aprendido esas lecciones por las malas. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la acusación de Sofía sobre que yo era controlador me había hecho dudar de mis propios instintos e ignorar las señales de alerta evidentes. El incidente del rastreo de ubicación no se había tratado de controlarla, se había tratado de notar que sus palabras no coincidían con sus acciones y tener la tecnología para confirmar accidentalmente mis sospechas. En una relación sana, compartir ubicaciones se siente como una red de seguridad, no como vigilancia. Con Raquel, nunca sentí la necesidad de comprobar dónde estaba porque sus acciones coincidían consistentemente con sus palabras, y nunca se ponía a la defensiva cuando le hacía preguntas simples sobre su día. La verdadera lección no fue sobre confianza versus control. Fue sobre reconocer cuando los patrones de comportamiento de alguien consistentemente no cuadran y entender que pedir una transparencia básica no es irrazonable. A veces, la persona que te llama controlador es en realidad la que intenta controlar la narrativa para ocultar su propio engaño.